Evidentemente a los senadores de Victoria Ciudadana se les fue la mano. Aquí nadie estaría discutiendo si debemos o no debemos reconocerles a las personas LGBT los derechos humanos que sabemos que se les reconocen y se les deben reconocer a todas las personas por el mero hecho de ser seres humanos. Derechos que, dicho sea de paso, se les reconocen en nuestro país. Pero una vez más digo, eso no fue lo que hicieron con la llamada Carta de Derechos. Y yo les muestro el texto en blanco y negro del proyecto 485 para que usted mismo vea con sus propios ojos como hicieron los jóvenes de la comunidad LGBT que me escribieron. A ellos les doy las gracias. Gracias de todo corazón por atreverse a no seguir la corriente de los activistas. Gracias por distinguir lo justo de lo injusto. Hola, como siempre, espero que estés bien. Quería contarte que en estos días he recibido varios mensajes de personas de la comunidad LGBT que me han escrito para expresarme su apoyo y también para hacerme una que otra pregunta luego de que vieron el video anterior donde expuse mi posición sobre el proyecto del Senado 485 de los senadores de Victoria Ciudadana. Estas personas que me escriben están de acuerdo conmigo en que su orientación sexual no debe ser razón para que se les reconozcan privilegios sobre las demás personas. Es decir, estamos de acuerdo, ellos y yo, en que indistintamente de la orientación e identidad sexual de las personas, todos debemos ser tratados igual ante la ley. O sea, que nadie debe tener más o menos derechos por ser heterosexual o por ser homosexual. Porque sencillamente reconocemos como un principio básico que todos tenemos la misma dignidad por el mero hecho de ser seres humanos. Ahora, esto que les acabo de decir no es lo que establece la llamada Carta de Derechos de la persona LGBT que pretendían bajar a votación los senadores de Victoria Ciudadana, sino que esa carta lo que hace verdaderamente es reconocerle privilegios a las personas LGBT por el hecho de ser gay, lesbiana, trans, etc. Y yo les voy a poner las citas textuales de algunas partes del proyecto 485 para que usted mismo vea lo que dice en blanco y negro el proyecto 485 y no lo que dice la prensa activista que solo se queda en el discurso bonito de los derechos humanos, pero no les dicen textualmente lo que dice el proyecto. Y cuando usted lo lea con sus propios ojos, usted verá cómo se pretende utilizar la orientación e identidad sexual de las personas para adelantar políticas públicas que son totalmente irrazonables, totalmente injustificadas y además que son excluyentes y que lejos de unirnos como sociedad, lo que hacen realmente es dividirnos aún más. Vamos a ver lo que dice el proyecto del Senado 485. El artículo 3, sección 11 que están viendo, dice que hay que asegurarles a las personas LGBT la obtención de cargos políticos. O sea, esto quiere decir que hay que asegurar que se ponga sí o sí a un homosexual en un cargo político, aunque haya otro candidato heterosexual que sea mejor candidato. En otras palabras, olvídese del principio de mérito. El artículo 3, sección 6, establece la obligación de asegurar que se les realice la operación de reasignación de sexo a todas las personas que lo soliciten. Y ojo, el proyecto no distingue entre menores y mayores de edad. Como usted mismo está leyendo, según este proyecto, aparentemente la operación de reasignación de sexo debe tener prioridad sobre otras operaciones, por ejemplo, una operación bariátrica, un trasplante o cualquier otra operación necesaria para vivir. Y no lo digo yo. Según lo que dice el proyecto, la operación de reasignación de sexo es una operación que debe ser garantizada por ley. El artículo 3, sección 10, obliga al gobierno a garantizarle, fíjense las palabras que utilizan en este proyecto, garantizarle protección
solamente a los activistas de la comunidad LGBT. En otras palabras, si usted es activista de otras causas, pues olvídese, porque según este proyecto, alegadamente usted no es tan importante. El artículo 3, sección 13, obliga al gobierno a garantizarle a las personas LGBT los recursos para hacer valer sus derechos en los tribunales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los padres de niños de educación especial? ¿Y qué pasa con la comunidad sorda? ¿Y qué pasa con los ancianos? Y en fin, ¿y qué pasa con todos los otros ciudadanos y sectores que también tengan reclamos ante los tribunales? Bueno, pues según este proyecto, aparentemente a quienes único el Estado debe garantizarle los recursos para ir a los tribunales es a las personas que se identifiquen como miembros de la comunidad LGBT. El artículo 3, sección 14, establece el derecho de las personas LGBT a formar una familia en cualquiera de sus posibles manifestaciones. Lea lo que dice el proyecto, porque el proyecto no explica qué significa eso de cualquiera de sus posibles manifestaciones y tampoco establece límites a esas posibles manifestaciones. Mire, aunque esto parezca absurdo, ya nosotros vemos personas que se identifican como objetofilios, es decir, que se enamoran de objetos. Recientemente estaba leyendo una noticia de una persona que alega enamorarse o haberse enamorado de un avión. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hasta dónde se pretende llegar en Puerto Rico? Porque ya aquí en nuestro país estamos viendo publicaciones de artículos extensos, por ejemplo, en el Nuevo Día, relacionados a las familias o a las relaciones poliamorosas de 3 personas o más. Y uno se tiene que preguntar ¿cuál es el límite? Porque según ese lenguaje tan amplio, da la impresión de que honestamente quienes escribieron ese proyecto no tienen límite alguno. El artículo 3, sección 4, trae por la puerta de atrás la imposición de la educación ideológica con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza, que sabemos que ha sido contundentemente rechazada en nuestro país. Artículo 3, sección 9, obliga al gobierno y a todo el mundo a reconocer la identidad sexual del otro como cada cual quiera identificarse sin límite alguno. ¿Y qué significa esto? Pues el proyecto sencillamente no explica. Y uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y qué pasa si mañana alguien quiere que le llamen ella, elli, ellu, amigue, amigui, persone, personi, etcétera? ¿Vamos a tener que estar hablando y escribiendo como a cada cual se le ocurra para sentirse alegadamente reconocido por el Estado y por la sociedad? Si esto fuese así, de verdad, que llegará el momento que hablar será un verdadero trabalenguas. Artículo 3, sección 15, establece un derecho a la erradicación de todo tipo de fobia dirigida hacia las personas LGBT. Y de primera impresión, cualquiera estaría de acuerdo con este objetivo, hasta que lee la definición de homofobia y transfobia que está en el proyecto. ¿Cómo se define homofobia y transfobia en el proyecto del Senado 485 de los senadores de Victoria Ciudadana? Describen homofobia como el rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia. Fíjese que todo lo anterior lo catalogan como violencia, basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia la persona con orientación homosexual o que son percibidas como tales. Y transfobia lo definen de la misma manera, solo que sustituyen, lógicamente, la palabra homofobia, homosexualidad, homosexual por las palabras transexuales, transgénero, etc. ¿Y cuál es el problema con estas definiciones? Que no está claro qué significa eso de rechazar o invisibilizar, categorías que son incluidas como manifestaciones de violencia. Y ustedes saben que hoy día, bueno, esto lo sabe todo el mundo, hoy día a todo aquel que difiera de las ideas y estilos de vida de la llamada diversidad sexual, automáticamente se les acusa de odio.
automáticamente se les acusa de homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos y todas las fobias posibles. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos que pensar qué sucede si uno piensa distinto a algún miembro de la comunidad LGBT. Se les va a acusar de rechazar a esa persona. Y a los padres que le quieran enseñar a sus hijos, por ejemplo, que la bisexualidad no es buena para ellos, los van a acusar de homofóbicos y por lo tanto de maltratar a sus hijos. Y a todos los que no quieran hablar con el lenguaje inclusivo inventado, se les va a acusar de invisibilizarlos. Y por lo tanto, se les va a acusar de homofóbicos bajo consecuencias penales, como establece el proyecto del Senado 485 en el artículo 3, sección 13. Y se lo estoy poniendo en pantalla para que usted mismo lea lo que dice el proyecto sobre las implicaciones y sobre la obligación de imponer responsabilidad penal a cualquiera que sea acusado de violar lo que dice esa Carta de Derechos. Evidentemente a los senadores de Victoria Ciudadana se les fue la mano. Aquí nadie estaría discutiendo si debemos o no debemos reconocerles a las personas LGBT los derechos humanos que sabemos que se les reconocen y se les deben reconocer a todas las personas por el mero hecho de ser seres humanos. Derechos que, dicho sea de paso, se les reconocen en nuestro país. Pero una vez más digo, eso no fue lo que hicieron con la llamada Carta de Derechos. Y yo les muestro el texto en blanco y negro del proyecto 485 para que usted mismo vea con sus propios ojos como hicieron los jóvenes de la comunidad LGBT que me escribieron. A ellos les doy las gracias. Gracias de todo corazón por atreverse a no seguir la corriente de los activistas. Gracias por distinguir lo justo de lo injusto. Y quiero compartir con ustedes, y aprovecho esta ocasión, algunos de estos mensajes que recibí, porque son, a mi juicio, un ejemplo de lo que he dicho en muchas ocasiones. Y es que no todas las personas que se identifican como miembros de la comunidad LGBT piensan igual. Y el hecho de que alguien sea gay, lesbiana, bisexual, trans, etc., no quiere decir que estén de acuerdo con todo lo que promueve el lobby LGBT. Y en la discusión pública me parece a mí que es importante que se distinga a los activistas de los individuos que no son activistas, porque no todas las personas LGBT piensan igual y hay diversidad incluso dentro de la propia comunidad. Y precisamente por esa diversidad es que personas que se identifican como LGBT están de acuerdo con la crítica que hice en el video anterior sobre la Carta de Privilegios que pretenden crear los senadores de Victoria Ciudadana en detrimento de una sociedad realmente inclusiva y respetuosa de la diversidad de ideas, de la diversidad de valores y de la diversidad de formas de ser. El respeto debe ser en ambas direcciones y estoy convencida que es posible construir un país donde reconozcamos las diferencias y donde estas diferencias no sean razón para la discordia, sino una oportunidad para un diálogo que haga posible la armonía en la diversidad. Bueno, ¿y qué ha pasado con el proyecto? Pues el mismo fue retirado de la votación en comisión y, según me han indicado, alegadamente los senadores de Victoria Ciudadana van a enmendar el proyecto antes de volverlo a bajar a votación. Cuando esto ocurra, los mantendré informados para poderles explicar cuáles fueron las supuestas enmiendas y cuál es el curso dentro del trámite legislativo. Como siempre, los invito a mantenerse conectados.